Hola, buenos días. Muchísimas gracias por su presencia. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación por contar conmigo, a la Fundación de Amigos del Prado, y también al público por asistir. La verdad es que después del COVID siempre me da mucho gusto volver a ver al público en las conferencias. Cuando me llamó Alberto para participar en este ciclo, realmente me planteó un reto, hablar de los materiales y de las técnicas de evolución en época moderna. Yo trabajo en artes decorativas y trabajo con muchos materiales distintos. Realmente en una hora y cuarto que tenía no me daba para mucho. Y la evolución en el tipo de intervenciones que se ha hecho hasta el momento también ha cambiado mucho. Desde cuando considerábamos que restaurar era limpiar o frotar una obra y dejarla tal cual salió del taller del artista, como más o menos les he puesto aquí, a la actualidad en la que la restauración que realizamos es muy científica. Es muy científica y además está muy sujeta a unos criterios de intervención son muy razonables, encaminados a respetar y a conservar la obra, es decir, no crear falsos históricos, mantener siempre el material original, que las intervenciones no se note la presencia del restaurador y que además sean muy reversibles. Todo ese tipo de cosas, la gente piensa que tenemos paciencia. No tenemos paciencia y mucha formación porque actualmente está muy controlada las intervenciones sobre obras de arte. Además, estamos en un momento que quizás los criterios están muy marcados, pero también nos estamos metiendo en un futuro en el que la restauración también cambia. En los museos de arte contemporáneo a nivel mundial se está iniciando, y en el Reina también lo están haciendo, se están iniciando unas encuestas a los artistas preguntándoles por su técnica, materiales que usan, cómo los usan, cómo hacen los procesos para entenderlo, y también se les pregunta cómo quieren que se exponga su obra, si en un futuro se rompe, qué quieren que haga, se debe conservar como sea o no. Me acuerdo del plátano de Catalan. Pues hay que preguntarle, ¿usted quiere que este plátano lo tiremos a la basura o prefiere que lo conservemos crionizado y que se mantenga porque es su plátano? Este tipo de nuevos retos en el arte contemporáneo también se están metiendo en los nuevos sistemas de restauración. Yo me voy a centrar únicamente en las restauraciones de época contemporánea. He buscado unos cuantos ejemplos de obras que he restaurado para que a través de determinados matices de esas restauraciones podamos sacar pues unos criterios o unas formas de intervención que luego a lo mejor incluso podamos compartir. Les quería comentar, por ejemplo, la asociación Calder es muy curioso. Si se meten para restaurar los Calder no se utilizan los sistemas actuales, sino que la Fundación Calder te dice cómo tienes que pintarlo. Por ejemplo, hay una fábrica de pinturas que vende el rojo Calder con el que tienes que pintar una escultura de Calder que se ha dañado para que la Fundación acepte que eso es un Calder. Si lo pintas con un rojo de otro tipo de fábrica, no lo acepta. Por ejemplo, en Francia hay una fábrica que fabricaba el rojo Calder cuando Calder trabajaba en Francia, pero ese no lo puedes usar. Estarías cometiendo un falso. Es decir, nos estamos metiendo en campos nuevos que a lo mejor esta tarde Jorge, que va a hablar de la restauración de arte contemporáneo, también podrá acercarnos. Yo me voy a limitar a la época moderna. Los daños que afectan a las obras en época moderna, quizás el más llamativo actualmente es lo que llamamos la lluvia ácida. Aquí les traigo una escultura. Miren, en 1908, 60 años después, en 1969, cómo se encontraba. Esto se debe a la lluvia ácida que afecta sobre todo a las obras de exterior. ¿Qué es? Son los compuestos que encontramos en la atmósfera. Siempre ha habido estos compuestos, los volcanes, los incendios generan este tipo de productos, pero desde que llegó la revolución industrial, las fábricas generan muchísimos óxidos de azufre, los coches generan muchos óxidos de nitrógeno, las macrogranjas generan muchísimo amoníaco. Todos estos compuestos suben a la atmósfera y en la atmósfera, además de que se reparte con el viento, es decir, no se quedan localizados en una zona, sino que se reparten y afectan a muchas zonas, reaccionan con el oxígeno que hay en el aire y generan nuevos compuestos, generalmente ácidos. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, que impregnan las gotas de lluvia que al caer acidifican la tierra, acidifican los ríos, acidifican los mares, acidifican las plantas y afectan a todas las obras de arte que encontramos en el exterior.
Estos son más o menos los componentes que encontramos dentro de una gota de lluvia ácida. Como les digo, lo más importante es el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, pero tenemos fluorhídrico, acético, clorhídrico, hidróxido de amonio, dióxido de carbono y luego las partículas, yesos, silicatos, pólenes, suciedad, óxido de hierro, que todo esto es lo que forma la costra negra. Aquí ven la boina sobre Madrid y esto, al llover, esto es lo que genera costra negra. Esta costra negra nos vamos a ceñir a dos materiales, a los metales y a la piedra. Aquí viene una piedra con una costra negra muy llamativa. Los minerales, sobre todo los de composición caliza, también los sulfatos, los carbonatos, pero las calizas son especialmente sensibles a este agua con un pH muy bajo, un pH muy ácido, que las disuelve. Por ejemplo, aquí tienen dos esculturas, en un estado muy inicial se puede limpiar, la costra negra realmente no es difícil de quitar y ahora con láser se quita con relativa facilidad. Pero, ¿qué ocurre? Si se cuida en un primer nivel, pues vemos que las esculturas se conservan. Sin embargo, fíjense en este león. Ese agua ácida ha ido deshaciendo la caliza, la deshace literalmente como si fuera un azucarillo. Esto ya lo hemos perdido. Y este es el problema de la lluvia ácida. En el caso de los metales, lo que influye sobre todo es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico reacciona con el cobre y forma estas escorrentías, que para explicárselo, para que lo entiendan cómo actúa, vamos a recordar un poco qué es un metal y qué es una pátina. Un metal es un material que no se encuentra de forma nativa en la naturaleza. Únicamente el oro y a veces la plata y el cobre puede aparecer de forma nativa. Habitualmente aparece en compuestos en los minerales. En su composición tienen el cobre, por ejemplo, es lo que se denominan menas, y por ejemplo pues la calcopirita, que es un sulfato de cobre y hierro, que es de donde se extrae el cobre, o la hematita terrosa, de donde se extrae el hierro, o la argentita, otro sulfuro de plata. Estas menas se calientan a base de calor, subimos la energía y separamos la ganga de la mena. La mena son los metales, es lo que tiene valor. La ganga es lo que se desecha. Con estos metales, pues aquí tienen el cobre, podemos hacer obras de arte o tornillos, como ven ustedes aquí. Y esto, el metal es un material que está inestable. Su forma estable es en forma mineral. Y entonces él, para volver a ser un mineral, lo que necesita es corroerse. Una corrosión es un mineral. Un óxido es un mineral. Entonces se produce un efecto de oxidación. Un efecto redox. Es un intercambio de electrones entre dos materiales. Para que esos electrones, uno pierde electrones, otro gana electrones, uno se oxida, el otro se oxida, se corroe, el otro se reduce. Y para que los electrones puedan intercambiarse tiene que haber humedad. Es un conductor que permite este intercambio. Por lo tanto, para la corrosión siempre tiene que ser en presencia de humedad. El metal, ante un agente oxidante que puede ser el oxígeno del aire, que es muy electronegativo, o un carbonato, un sulfuro, cualquier tipo de elemento, en presencia de agua se corroe y vuelve a formar estos minerales. ¿Qué es una pátina? Como ya tuvimos una conferencia donde les mostraron las corrosiones en arqueología, que son quizás las más evidentes, es cuando una corrosión realmente desmembra todo el metal, lo mineraliza completamente, pero en estas no vamos a entrar. Nos vamos a dedicar a la escultura de época moderna, por ejemplo, la de los Leoni. ¿Qué ocurre? Cuando un artista en el taller en una fundición se funde una escultura de metal, en el momento que sale, ese metal se quiere oxidar. En cuanto está en contacto con el oxígeno, se quiere oxidar. Habitualmente, para evitarlo, se ponen unas películas entre el metal y la atmósfera. Esas películas pueden ser resinas, ceras o también pueden ser mineralizaciones, es decir, con ácidos, con reactivos, se oxida la superficie del metal y se crea una ligera pátina muy fina, mineral, que protege perfectamente el metal interior de la atmósfera. Estas pátinas pueden ser generadas en las fundiciones o también, con el paso del tiempo, estas obras van generando su pátina. Se dice que no me sale la palabra, se establecen con el medio ambiente. Se vuelven estables con el medio ambiente.
Entonces, estas pátinas, sobre todo en el caso del bronce, cuando hablemos vamos a hablar básicamente de cobre, porque es una aleación de cobre y estaño, pero tiene un 11% de estaño, entonces vamos a hablar del cobre. El cobre, cuando se oxida, lo primero que forma es cuprita, que es la que ven aquí, es una pátina de color marrón muy buena, muy fina. Con el paso del tiempo y con la humedad se hidrata y forma tenorita, que es una pátina negra que podrán ver en los museos de arqueología sobre los objetos de bronce. Estas pátinas son maravillosas. ¿Por qué? Por un lado, porque es el material original de la obra, es el cobre original de esa obra, no es un añadido, es original. Es una capa de protección, mantiene y protege la obra. Y por esa razón hay que conservarla. Y también es una garantía de antigüedad. Es una garantía de antigüedad porque las pátinas arqueológicas, las pátinas antiguas, las que se forman de cuprita y de tenorita, sobre todo la tenorita, se forman a lo largo del tiempo, siglos. No se generan en el taller y las que se generan rápidas en las fundiciones no son tan estables ni tan uniformes, se han generado rápido. Entonces, una buena pátina de tenorita o de cuprita garantiza la antigüedad de esa obra. Por tanto, son muy importantes conservarlas. ¿Qué ocurre con la lluvia ácida? Les traigo esta foto porque fue muy curioso. Durante la restauración de Felipe V, de Etaca, la que está frente al Palacio Real, fuimos a verla y fuimos por la mañana, a primera hora. Y fíjense cómo el rocío había humedecido toda la obra. Es decir, para que se produzca la corrosión tiene que estar en presencia de agua, que puede ser por parte del rocío, las lluvias, las nieblas. Es decir, la humedad del ambiente ya facilita esa corrosión. Cuando sobre los metales cae la lluvia ácida, sobre todo el ácido sulfúrico, en el caso del bronce, el ácido sulfúrico reacciona y diluye las pátinas protectoras antiguas, pátinas que han mantenido esas esculturas a lo mejor durante siglos, en muy pocos años desaparecen, porque ese agua ácida deshace las pátinas históricas, reacciona con el bronce que hay debajo y lo sigue lavando, lo sigue descomponiendo. ¿Qué forma? Sulfuros. Los más habituales, la brocantita o la antlerita, que ven aquí, que es lo que está apareciendo en estas esculturas. Aquí ven la costra negra, pero por las zonas donde se lava con la lluvia, donde gotea, ven cómo se forman esas escorrentías que van marcando y van deshaciendo las obras metálicas. Por ejemplo, esta obra de Goya, que lo tienen cuando salgan del museo, aquí la tienen antes de la restauración, ven la costa negra que tiene, pero tampoco se veían unas escorrentías fuertes, pero las tiene. ¿Dónde las podemos ver? En la peana. Si se fijan, muchas esculturas de Madrid, si se fijan, en las peanas están de color azulado. ¿Qué son? Son esas escorrentías, esas sales de cobre que caen, son como los pigmentos que comentaban ayer, en el fondo es como los pigmentos, que al llegar a la zona de piedra porosa se meten hacia el interior y la colorean, la dejan de color azul. Aquí está el cobre que formaba esta escultura en origen. Esta lluvia ácida es un daño, pero también a veces nos encontramos con la intervención del hombre, lo que llamamos vandalismos. Esta es una escultura que no sé si a lo mejor recuerdan, salió en prensa hace unos años. Es una escultura ecuestre de Carlos V, está en México, una de las ciudades más contaminadas del mundo, y se decidió su restauración. Se lo dieron, evidentemente no a restauradores, venía el nombre de la... Yo toda la información que tengo es por la prensa, venía el nombre de los que lo hicieron. Y estas personas, que evidentemente no eran restauradores ni sabían con lo que se encontraban, tenían la idea de qué es el bronce. El bronce es un material que brilla. Ya partimos mal. Y confundieron la costra negra con la pátina. La pátina que tuviera hay que conservarla porque protege. La confundieron con suciedad. Hicieron una limpieza con ácido nítrico. Vean cómo dejó esta escultura, simplemente limpiándola con ácido nítrico. Lo que les digo, el cobre reacciona rápidamente. En el momento que le pasan el ácido nítrico queda muy brillante, pero es que al día siguiente ya está de color marrón. Ya tenemos un óxido de cobre que además sale de forma irregular, también tiene sulfuros y vean lo que está pasando aquí. Rápidamente saltó a prensa, fue un gran escándalo y ya llamaron a unos restauradores que restauraron la obra correctamente. Yo, por lo que he leído, ya les digo que no tengo información directa, pero por lo que vi, claro, esa pátina se perdió. Lo que se han puesto ahora son unas protecciones
barnices, ceras, epoxis, que protegen ese cobre del medio ambiente. Comprendan que cualquiera de estos de lo que le he dicho, epoxis, barnices, ceras, con el paso del tiempo envejecen y la acción de oxidación se repetirá. Si hubieran dejado una pátina, a lo mejor natural, la poquita que tuviera, la obra estaría más estable. Bueno, esto podemos decir que es el ecceomo de México. Todos los países tenemos nuestro ecceomo. ¿Y cuál es la tendencia actual? La tendencia actual es a meter estas esculturas en los museos. Es complicado, pues por eso, por ejemplo, la conferencia del primer día de Alberto Pancorbo, el gusto que tenemos por ver el original fuera. Y no nos gustan las copias, pero bueno, es quizás lo que se está haciendo ahora. Estas obras meterlas dentro de los museos, mantenerlas estables y sacar fuera copias. Esta es una escultura que es del Museo del Prado, está depositada en el Kiosco Alfonso, en La Coruña, y estaba en el parque. La traigo porque sí que se ha metido dentro del museo, por un lado para protección del medio ambiente, pero también porque a esta pobre escultura, a Baco lo confundieron con Lucifer. Y entonces me contaba el director que por las noches hacían misas negras y que por la mañana se encontraban la pobre escultura salpicada de cera, llena de velas, y que lo peor de todo era que tiraban sal y habían matado toda la naturaleza del entorno. Entonces, bueno, esta mezcla de lluvia ácida con vandalismo indica que es mejor tener la escultura dentro del museo. No todos los vandalismos son tan vandálicos. Esto lo traigo porque es una gracia. Esto lo encontramos un día, es la escultura de Antinó, y alguien, muy enamorada de Antinó, se pintó los labios y le dejó un beso debajo del pezón, como ven aquí. Es un vandalismo que, bueno, se quitó relativamente, se quitó con mucha facilidad. Por favor, no lo repitan, pero tiene hasta cierta gracia. Las intervenciones también muchas veces están sujetos a los gustos de la época. Por ejemplo, para demostrar esto vamos a utilizar la restauración de la cabeza de Diádoco. Es una pieza maravillosa que está en la Sala de Clásicas, es un bronce griego del siglo III a.C., que las primeras referencias que tenemos de él es en la colección de Cristina de Suecia. Cristina de Suecia fue una gran mecenas, fue una gran coleccionista de todo tipo de obras de arte, pero destacaba su colección de escultura clásica. Es la época del boom de la arqueología. Se excavó mucho, se sacaron muchas piezas y eran muy valoradas. Su colección, a su muerte, no se disgregó, pasó por unos pocos propietarios hasta que fue comprada por Felipe V, Isabel de Farnesio, para las colecciones reales españolas, y de allí pasó al Museo del Prado. Cuando comienza una restauración siempre tenemos que saber qué ha pasado con la obra para poder saber entender su estado de conservación, qué le ha pasado, qué tenemos que respetar, qué no tenemos que respetar, qué podemos quitar, qué no, qué está haciendo daño, y poder definir un tratamiento de intervención. Empecé a buscar fotos antiguas. La más antigua que tengo es esta, que es un negativo sobre vidrio, en el que se ve la cabeza de Diádoco, que yo creo que es, estas son las siguientes en el tiempo que hay, yo creo que es el mismo, tal como la pusieron en la época de Cristina de Suecia. A lo mejor no puedo poner la mano en el fuego, pero posiblemente esta fue la forma en la que se vende a Cristina de Suecia. ¿Por qué? Porque los criterios, los gustos, los criterios, los intereses actuales en arqueología no tienen nada que ver con los del siglo XVII. Entonces, cuando esto sale, es una cabeza rota en 12 fragmentos. Es decir, no vale, está rota. ¿Qué hicieron? Recomponerla. Para ello, esta es la foto ya restaurada del interior. Estos 12 fragmentos los perforaron y los sujetaron con unas lañas de hierro remachadas con clavos de hierro, que son estos que ven por aquí. ¿Ven aquí cómo los tiene? Va por dentro. Luego pusieron un palo de madera por dentro, rellenaron con mortero. Con ese mortero hicieron los ojos, hicieron los rizos que faltaban, hicieron parte del cuello. Y además, para tapar los arañazos que hicieron cuando hicieron los agujeros y los clavos de hierro, le echaron como un barrillo, supongo que del mismo mortero, por toda la cabeza, como para igualarla, para que no se notara que estaba rota. Es el gusto de ese momento. Claro, pasa el tiempo, llegó al Museo del Prado, estas son unas fotos posteriores, en algún momento le quitan los ojos, hasta que en 1965 comienza la primera restauración. Se hace en el Instituto de Restauración y lo que se hace es quitar todas las sales. Son muy malas para los morteros son muy higroscópicos, tienen sales, y para la conservación de los metales se pueden imaginar que los oxidan con mucha facilidad. Se quita todo eso, se quita la madera, se hace una estructura nueva, pero
esta cabeza, bueno, luego lo verán. Por la zona de la cabeza aparece una zona de carbonatos. Yo no sé, porque ahí ya hay otros criterios, lo ven en esta foto, así es como quedó la cabeza después de la restauración. Está pintada de un color pardo negruzco porque ese es el color propio del bronce arqueológico. En la actualidad nosotros no lo vemos así, pero en ese momento sí. Yo no sé si fueron los restauradores, porque hay unas cartas entre el director del Prado y el director del instituto hablando sobre esos verdes que aparecieron sobre la cabeza, que yo no sé si fue cosa de los restauradores o fue una imposición. El caso es que se hace al gusto de la época. Se tapan todas las fracturas con unas resinas cargadas y se pinta del color propio del bronce. Así estaba hasta que en el 2013 aparecieron estas fisuras que ven aquí. Ven aquí estas fisuras. El bronce no se fisura, y menos de esta manera. No se fisura, y además es que se veía que era resina. Las resinas que habían utilizado, con el paso del tiempo, envejecen, se oxidan, se endurecen y son más frágiles y se terminan rompiendo. Ahí fue el momento en el que se demostró que necesitaba otra intervención. Había que restaurarla. Esta era la situación de la cabeza. ¿Cuál era el problema? Que cuando las cosas se tapan por algo. Puede ser solamente por un gusto estético, pero también puede ser porque esté en mal estado la obra. Con lo cual yo no sabía qué tenía debajo. Todo estaba cubierto por pintura, estaba cubierto por resinas, y lo mismo, me pongo a quitar pintura, me pongo a quitar resinas, me encuentro una cabeza mineralizada, deshecha, o no, o que ya apenas queda nada y son moldes de resina que los han colocado, esas cosas pasan. Y no es un plato agradable decir que de una escultura te has quedado en un 25% de lo que pensabas que tenías, ¿no? Entonces, yo tenía bastante precaución sobre la intervención de esta obra. Entonces, lo que comenzamos fue con un estudio técnico. Esto es un estudio con luz ultravioleta. Nunca se utiliza con bronces, pero en este caso nos sirvió porque la luz ultravioleta te muestra los colores de distinta manera. Y, por ejemplo, las resinas cargadas se ven blancas. Vean el interior cómo estaba de resina blanca y todas las resinas que vienen por aquí. Y ese tono amarillento, el que lo cubre todo, son las protecciones que tenía y la pintura negra. Estaba todo tapado, es decir, yo no tenía acceso a ver cuál era el estado de conservación real del bronce que tenía debajo. Para eso lo que se hizo fue radiarlo. Radiamos, en el Museo del Prado, los equipos que tenemos no son capaces de atravesar una escultura de bronce de este grosor. Y lo que hicimos fue meter las placas por dentro de la cabeza y fuimos sacando pequeñas radiografías de cada una de las zonas. Esta es Laura Alba, que realmente hizo un trabajo impresionante, porque sacamos una información. Estas son todas las placas que se hicieron. Vean cómo dimos toda la vuelta a la cabeza. Aquí las tienen de cerca. Gracias a estas placas pudimos ver los resanes antiguos, zonas gaseadas, zonas frágiles, zonas con fisuras, las chapas metálicas. O sea, sacamos un montón de información que nos vino muy bien para luego la restauración y para conocer la obra. Bueno, entonces, ¿esto qué nos dijo? Que teníamos núcleo metálico suficiente para comenzar la restauración. Porque aquí lo ven como aquí, donde estaban las fisuras, lo van a ver mejor en esta. Vean como aquí, donde estaban las fisuras, no hay bronce. Eso únicamente hay resina, que es la que se había fracturado. ¿Por qué? Porque todo este lado de la cabeza no conecta con el cráneo y se sujeta por la fractura que está aquí en la frente, o sea, por 3 lañas que hay en la frente, en el otro lado de la nariz y en la mejilla. Todo este peso de aquí carga sobre esta zona de aquí, con lo cual no es bueno, la puede deformar. Y era importante sujetarla por detrás para que todo ese peso se quedara sujeto por los 2 lados y no pesara solamente del lado delantero. Por esa razón habían hecho esos puentes de resina y por esa razón habían colocado toda la resina por dentro de la cabeza para sujetar esos puentes. Bueno, visto que teníamos núcleo metálico, comenzamos la restauración. Las resinas epoxídicas no se disuelven con nada, son irreversibles, pero son termosensibles. Entonces, cuando se calientan, se ponen blanditas. Entonces, lo que se hizo para quitar todas las resinas fue poco a poco. Esto es un Leister, es una pistola de calor de aire, como ven, con una boca muy pequeña. Vamos calentando la resina localmente y con un bisturí vamos cortando esa resina blanda. Aquí ven, por ejemplo, cómo se quitó toda la resina que estaba por aquí, que cubría estos rizos. Por ejemplo, estos estaban tapados, este rizo estaba tapado por la resina. Quitamos toda la resina y también se hizo una limpieza ya de toda la superficie. Se quitaron aquel barro antiguo que le dieron, se quitaron las protecciones esas que les habían añadido y la pintura. Y llegamos a
al final de la restauración. ¿Cuál era el problema? El problema era este peso. Yo lo que pasa es que no quería hacer esos puentes con epoxi porque los bronces se estudian por dentro. Por dentro podemos ver técnicas de fundición, cómo se hizo la cera, por dónde venía el bronce. Es decir, da muchísima información. El interior de los bronces es como la parte donde se lee. La parte de fuera está muy cuidadita y muy pulidita y no da tanta información. Además, incluso en esta cabeza están las marcas de los dedos del artesano que colocó la cera. Hay 2 marquitas de dedos que a mí eso me emociona mucho verlo, ¿no? Del siglo III. Están esos 2 deditos ahí, se ven poco, pero están ahí. Entonces, una de mis preocupaciones era dejar despejado esa superficie para que se pudiera estudiar, para que la gente la pudiera ver. ¿Cómo lo hicimos? Con imanes de neodimio. Esto es un imán de 1 centímetro, 1 centímetro de alto. Estos imanes tienen una fuerza de más de 20 kilos, pueden sujetar 20 kilos. Entonces creamos estas estructuras con aluminio, luego las teñí con epoxi y se fueron colocando en las piezas que estaban sueltas, que había que sujetar. ¿Ven aquí cómo se colocaron? Aquí es la pieza, la llevo con la mano, aquí va a dar, ven aquí cómo están los imanes preparados, entonces la hace clac y se queda sujeta. Y este imán que sujeta 20 kilos, y este de aquí cierra y lleva el peso hacia arriba. Aquí falta otra pieza, ven aquí los imanes y se coloca esta. Son muy fáciles de quitar y muy fáciles de poner. No vayan a saber hacerlo porque me dijeron que no lo podía decir por temas de seguridad y como yo lo quería decir, lo hemos reforzado con nylon para que no se puedan quitar. Es decir, ahora lo puedo decir en las conferencias, pero lo hemos reforzado porque si no, realmente es un sistema muy práctico que se pone y se quitan las piezas con facilidad. Ahora ya no, ahora ya esto está más controlado. Y de esta forma dejamos la cabeza. Como ven, cuando hicimos la limpieza salieron unas zonas de carbonatos verdes que antiguamente se veían mal y se veían que había que taparlos, pero sin embargo en la actualidad lo importante es conservar lo que es la obra de arte, no importa cómo está, es su historia. Gracias a saber qué tipo de corrosión tiene este bronce, podemos saber en qué tipo de suelo estuvo enterrado, si estuvo cerca de un incendio, si no estuvo cerca de un incendio, si era muy ácido, si era muy básico, es decir, podemos sacar información. Por esa razón todo hay que dejarlo visto. Son criterios que no permiten temas de estética. En el Palacio Real, aquí muchas de las obras que tenemos proceden de la colección real, tenían sus talleres de arte y tenían su taller de escultura. En la época hubo una época, después del incendio del Alcázar, muchas obras sufrieron muchos daños y pasaron por estos talleres. Por ejemplo, este Mercurio de Jongelich, tenemos en un inventario que le faltaban los brazos, le faltaba el ala, le faltaba parte de la cabeza y sabemos que pasó por los talleres de Pedro Michel y de Roberto Michel, que los repuso. Esto es historia de la pieza. Esto no hay por qué quitarlo. Por ejemplo, pasa lo mismo con la Ariadna dormida. Es una pieza magnífica que también procede de la colección de Cristina de Suecia, que también salió muy fracturada. Y cuando la encuentra Cristina de Suecia, ¿dónde la lleva? A un taller, pero dada la importancia de esta escultura, ¿a qué taller lo lleva? Al de Bernini. Con lo cual, estos brazos, parte del pie, parte del pecho y parte de la cara, se realizaron en el taller de Bernini. Eso es historia de la obra. Esta obra ya no es solamente una obra arqueológica, es una obra arqueológica con toda la historia que ha llevado dentro de la colección real. Y esto es parte de su historia que hay que conservar. Por ejemplo, para que vean, en la actualidad no hacemos reintegraciones, apenas se hacen reintegraciones, a no ser que se sepa muy bien cómo era la obra, para evitar hacer falsos históricos. En 2 sentidos. Por ejemplo, si este tablero de piedras duras, durante mucho tiempo los tableros de piedras duras, cuando se fracturaban o perdían piezas del mosaico, se restauraban sobre todo en Florencia, que hay un taller maravilloso, el opificio de Pietradura, trabajan muy bien, pero ¿qué hacen? Ellos más o menos piensan cómo era el dibujo y lo hacen de nuevo con piedra. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, imagínense que se ha perdido esta concha roja. Es un ejemplo muy tonto, pero se ha perdido esta concha roja.
Yo veo esta y digo, mira, una concha con una concha marrón al lado. Pues nada, hago una concha con una concha marrón y ya está, va a quedar muy bien. Pero imagínense que esa concha roja es el símbolo que utilizaba determinado artista para marcar lo que hacía. Siempre ponía una concha roja. Si yo le he puesto marrón, lo que estoy creando es un falso histórico. Un historiador que venga a ver la obra se puede confundir y pensar que no es de ese artista. Por esa razón, a no ser que sepamos exactamente cómo era la obra, no se puede hacer nada. Y por otro lado, también utilizamos materiales distintos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la piedra se está avanzando en los estudios de las piedras. Es impresionante el avance que está habiendo y actualmente con una muestra se puede saber incluso en la cantera de la que procede esa piedra. Y las canteras tienen fechas de apertura y de cierre. Por ejemplo, en Palacio Real se utilizó mucho la cantera de Espejón, en Soria, que estuvo abierta 16, 17 y 18, los siglos XVII y XVIII. Entonces, también sirve para datar. Si yo esto lo hago con piedra original de una cantera de ahora, imagínense que en unos años se pierde la mesa, solamente queda una parte, se estudia y se dice, no, esta mesa no es del siglo XVII, es del siglo XXI porque es de una cantera que estuvo abierta en ese tiempo. Es decir, nosotros trabajamos siempre para evitar posibles falsos históricos. En este caso, se lo traigo porque esta mesa tenía esta pérdida, esta que ven aquí. ¿Qué ocurre? Que en este caso tuve la suerte de tener una foto donde se ve cómo era la pieza. Si yo no llego a tener esta pieza, yo hubiera hecho aquí una pieza azul, así, que no se viera mucho, que no destacara, y lo hubiera reintegrado con eso. Pero como tengo cómo era, lo que hice fue una pieza de resina. Saqué el dibujo y hice esta pieza de resina. Aquí ven cómo estoy con unas resinas coloreadas, colocándolo sobre el modelo que saqué. Y aquí ven la laguna, la chapita de resina reproduciendo el motivo, se colocó en su sitio y se entonó con un mortero. Por un lado, no estoy haciendo un falso histórico porque tengo la foto original, pero estoy demostrando que no es el original porque es de resina y si de pronto algún día, imagínense, yo en las patas de estas mesas me encuentro cosas, a veces metidas, a veces son colillas, pero a veces me he encontrado cartas. Entonces, imagínense que encuentro en una de las patas esta pieza, que se cayó y la dejaron caer dentro. Fácilmente retiro esta pieza de resina y coloco la original, sin haber dañado el original. Lo que les quiero decir es que todo está muy tasado. Los criterios de intervención no nos permiten elucubrar o hacer cosas a nuestro gusto. Y aquí tienen la mesa tal como quedó con la reintegración. Tenemos mucha experiencia en el Museo del Prado por los incendios y les voy a hablar a través de esta obra de la pátina histórica. La gente a veces confunde la pátina con la suciedad y no. La pátina es la magia, la historia que cuenta una obra. Este ecuestre de Carlos II, de Follini, estaba en el incendio del Alcázar el 25 de diciembre, cuando estalló en 1734. Era una obra que estaba realizada en bronce dorado. Para que entiendan la restauración, les voy a explicar un poquito lo que es un dorado a fuego, que es lo que tiene esta obra. El dorado a fuego es el dorado de mayor calidad que se puede hacer. Y un bronce dorado consiste en una amalgama de mercurio. Aquí tienen el mercurio, se amalgama con oro. Se mezcla muy fácilmente y sale como… Es como una pasta, cuando la tocas, es una pasta espesa, así como que se rompe. Entonces, la obra de bronce que queremos realizar, en este caso es esta chapita, se limpia muy bien con ácido para dejar el metal limpio, que no pueda haber nada que interfiera entre los dos metales, entre el bronce y el oro, y se extiende, aquí ven las bolitas, son bolitas de amalgama. Se colocan las bolitas y se extiende, y se extiende, y se extiende sobre la superficie. Se extiende mucho porque esto es oro. Cuanto más lo extiendes, pues más barato te sale. Cuanto más gordito dejas la capa, más oro lleva. Entonces se extiende y al final se calienta. El mercurio evapora en torno a los 370 grados, 400. El mercurio se evapora y se establece una unión entre el oro y el bronce. No tiene ningún adhesivo, es una unión metálica, es lo mejor que puede haber. Y así queda.
Esta es la técnica que se utilizó para el dorado de este caballo. Y este caballo, sabemos por los inventarios, que tenía una peana de ébano con 4 vencidos o 4 esclavos en la base. Esta es una exposición que hubo en Florencia que juntó esta misma obra de otra colección con estas piezas que son de otra colección para que nos hagamos una idea de cómo debía ser el montaje que estaba en el palacio. Era la escultura dorada y abajo tenía sus 4 obras y los 4 esclavos, los 4 vencidos y una peana de ébano negro. ¿Qué ocurre? El 24 de diciembre, cuando estalla el incendio, sabemos que está allí, pero no sabemos qué le pasó a la escultura. Si a lo mejor la sacaron muy pronto, si a lo mejor la dejaron, no se sabe. Entonces, cuando comienza la restauración, yo lo que me encuentro es unas manchas de óxido. Mi primer pensamiento fue que por algún tipo de desgaste muy raro, porque era muy redondeado, pues había perdido el oro y que esa zona se había oxidado y bueno, que tendría que ver cómo lidiar con eso. Pero ¿qué ocurre? Que lo primero que hicimos fueron unos análisis para ver la composición. Se hizo fluorescencia de rayos X. Es una técnica que te dice la cantidad de átomos de cada elemento que tienes en una superficie, ¿no? Pues encuentras, tiene oro, tiene cobre, tiene estaño, tiene mercurio, tiene... Entonces, eso te permite saber las aleaciones de los metales. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la muestra B y la muestra A, yo pensaba que A tendría oro y B no tendría, tiene prácticamente la misma proporción de oro. ¿Dónde está ese oro? Entonces, ¿dónde está ese oro? Pues lo que ocurre es que cuando se dora a fuego, ya les digo, con 400 grados se evapora el mercurio. Pero si se sigue subiendo la temperatura y se alcanza cerca de los 1000 grados, que en un metal no es difícil de alcanzar, lo que pasa es que el oro se funde y se mete dentro del bronce. Es como que se funde y se mezcla con él, se alea con él. Y lo que queda en la superficie es el cobre, que es el que se oxida. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que este caballo estuvo en el incendio del Alcázar, le alcanzaron las llamas y además podemos ver, porque Carlos III se redoró posteriormente, pero el caballo no, supongo que por temas de dinero, que este lado recibió mucho más calor, se quemaría la peana de ébano, este lado recibió, porque tiene las manchas, más calor que este, que vean que tiene muchas menos manchas, posiblemente estuviera contra la pared. Es decir, nos está dando mucha información que hay que conservar. Esa es la pátina histórica de la pieza y eso se tiene que conservar. ¿Cuál es el problema? Que sacar esta pieza así a sala. Claro, a mí me decían los conservadores, es que parece que está sucia, parece que está sin tratar, o sea, esto no puede salir así. Aunque sea su historia, aunque lo contemos, como se ve es que esta pieza está mal cuidada, o sea, está oxidada, está... Entonces lo que hice fue... Le di muchas vueltas, pero conseguí un buen método. Redorar, que es lo que se hubiera hecho hace 100 años, ni de broma, porque perdemos la historia. Las purpurinas son polvos de latón que se ponen verdes y en restauración están absolutamente prohibidos porque son muy, muy inestables. Utilizamos un pigmento, iriodín, que es mineral. Es mica teñida con titanio. Imita el oro hasta cierto punto y más o menos el oro se puede imitar. De esta forma, mediante un regatino, fui cubriendo esas zonas oxidadas. Además, quedó muy bien porque el iriodín brilla cuando le da la luz, con lo cual, cuando hay poca luz, se ven las manchas negras y se distingue la zona del incendio y cuando se ilumina, pues sobre todo para sala, ustedes de lejos lo que ven es un caballo dorado. Si se acercan, podrán ver las marcas del incendio. Es decir, hay que ingeniárselas para conservar la pátina histórica, porque es importante. Otro problema que tenemos son los distintos materiales. Hay obras que tienen un material que necesitan un tipo de conservación u otro. Eso, por ejemplo, pasa con las miniaturas. Las miniaturas, aparte de la miniatura realizada sobre marfil, su marco también es parte de la obra, porque le protege, porque se hizo específico para esa miniatura y es material original que hay que conservar. Si van a los museos, yo lo he visto por muchos museos, cuando tienen miniaturas verán estos vidrios que parece que están mojados por dentro. Es un deterioro del vidrio que se llama crisling o vidrio húmedo. Aquí no lo pueden ver porque ya lo he restaurado todo, pero en otros museos sí que lo podrán ver. ¿Qué es el crisling? Aquí lo ven, las gotitas, cómo se ven por dentro. ¿Qué es el crisling? Lo que les decía, estos vidrios son los vidrios que se hacían a mano y específicos para estas obras y son lo que yo denomino vidrios lupa porque los bordes ven que hace ese efecto como de agrandar, mientras que el centro es muy nítido. Se hacían específicos y en la actualidad no hay nadie que los haga. Es decir, cuando se pierde uno de estos vidrios, ahora se cambian por vidrios de reloj que no tienen ni la misma calidad ni nada y por lo tanto siempre intentamos conservar estos vidrios originales.
Para entender qué es el deterioro del Crisling, tenemos que entender qué es el vidrio. El vidrio es sílice como el cuarzo hialino y como la arena de la playa. Uno cristalizado y la otra no. Si el sílice se funde, toma un carácter vítreo que es transparente. Pero para fundir el sílice tenemos que alcanzar 1700 grados. En la antigüedad esto es inalcanzable y aparte no permite trabajar con él. Para poder trabajar se le añaden unos fundentes, que son sales alcalinas de sodio y de potasio. Estos fundentes bajan la temperatura de fusión a 800 grados, que eso ya permite trabajar, como ven aquí. ¿Qué ocurre? Que estos vidrios, cuando se les echan los fundentes, son muy inestables, se denominan vidrios húmedos porque la humedad disolvía estas sales sódicas y sale hacia el exterior en forma de gotitas. Para evitarlo, se añadía un estabilizante, una caliza. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, el cristal de Murano es muy inestable porque, para tener esos colores tan bonitos, tan fuertes que vemos, bajaba mucho la cantidad de estabilizante. Son vidrios muy desestabilizados que rápidamente comienzan estos procesos de deterioro. Hasta hace unos años se pensaba que esto únicamente ocurría con vidrios desestabilizados, es decir, con poco estabilizante, que en un vidrio correctamente hecho eso no pasaba. Pero no es así. Un vidrio en un ambiente con COPs, con compuestos orgánicos volátiles, lo mismo que hablábamos antes de la lluvia ácida. Por ejemplo, la madera, el olor de la madera tiene ácido acético en composición. Entonces, ese ácido acético que está en el aire, si el vidrio, aunque esté con una composición correcta, está en un ambiente húmedo y en la presencia de toda esta suciedad, entre ellos el ácido acético, lo que ocurre es que la humedad penetra, deshace la parte sódica, salen estas gotitas, pero acidificadas, se forma ácido acético en superficie. Cuando vean un vidrio que crean que puede ser que se esté deteriorando por Crisling, simplemente con que lo huelan, si huele a ácido acético, tienen Crisling, si no, será que está mojado. Bien, estas sales que salen fuera, esas gotitas, no es humedad, son sales delicuescentes de acetato de sodio, sales delicuescentes de acetato que es ácido acético. Estas sales pasan de gotitas a cristalino, dependiendo, ellas cogen humedad y sueltan, pero las ves a veces como gotitas, pero al día siguiente pueden estar cristalizadas y luego vuelven otra vez a ser gotitas. ¿Qué ocurre con esto? Que la estructura interna del vidrio, al irle sacando la parte sódica, dejas unos huecos que lo deja más frágil, pero además la humedad, al aumentar y al reducirse, va microfracturando la estructura de sílice y se producen estas microfisuras que veis aquí. Como estos vidrios están microfisurados. Como os digo, estas gotitas son ácidas y no solamente afectan al entorno y al vidrio, sino que también pueden afectar al marco. Ven aquí como al llegar al marco ha corroído ese ácido, ha corroído el cobre del marco. Aquí ven cómo está deshaciendo el vidrio con las sales de cobre, pero es que también estos vidrios son convexos, cóncavos por dentro, con lo cual las gotitas no están en contacto con la pintura, pero los laterales sí. Y aquí, por ejemplo, pueden ver cómo los bordes de esta miniatura tienen esos pequeños cráteres que se han producido por esas gotitas ácidas. Lo pueden ver aquí. En estos casos lo que hacemos es intentar estabilizar lo más posible los vidrios para conservarlos, porque es material original. No se consigue del todo. Colocamos un passepartout entre la miniatura y el vidrio para protegerlo en el caso que se desarrolle, y lo que estamos haciendo es una vigilancia constante del estado de los vidrios para ver si hemos conseguido ralentizar ese deterioro o no. Y por último, vamos a hablar de los tapices, porque como ven, hay mucha variedad. O sea, hemos visto que se varía en los conceptos de intervención sobre estas obras. Los tapices, si con una escultura y con una pintura ya tenemos todos muy asumidos que es una obra de arte, con las artes decorativas cuesta. Todavía hay mucha gente que son útiles, tienen un uso. Los tapices siempre se han colgado, si siempre se han colgado, ¿por qué no se pueden seguir colgando? Si su naturaleza es estar colgados. Bueno, pues los tapices recientemente se está consiguiendo que la sociedad o que los propietarios acepten que son obras de arte. Esta es la procesión del Corpus de Toledo, es una preciosidad, si tengo que reconocer que es una preciosidad, pero miren, y esta es antigua, pero esta es después del COVID. Vean los tapices colgados a pleno sol.
Estamos hablando de un material orgánico. Los hilos son materiales orgánicos muy sensibles a la luz, a los cambios de temperatura y sobre todo a las tensiones. Los estudios demuestran que los tapices, el primer tercio de tapiz sujeta todo el peso de todo el tapiz. Esta parte alta, que además se sujetaban con garfios, con lo cual hacían unas guirnaldas de tensión, es la parte que más peso soporta, pero si se fijan en tapices, muchas veces verán que los que llevan muchos años, bueno, los que han estado colgados, las figuras están alargadas, se alargan porque el tapiz va cediendo y se van haciendo cada vez más alargadas. Entonces, en la actualidad, el tratamiento que se da a los tapices es muy distinto. Les he traído, porque a mí esto me encanta, y para que lo vean, porque estas cosas no se ven habitualmente y es una preciosidad. Este es el montaje de la exposición de Pannemáker que se hizo en el museo. Vinieron tapices de Pannemáker de todas partes y uno de los prestadores dijo que su tapiz tenía que ir colgado, por esa razón se colgaron, y para que vean cómo se maneja ahora un tapiz, de otra manera, como una obra de arte. Van siempre enrulados, no se doblan nunca porque un tapiz doblado lo más que le puedes hacer es un daño en la zona del doblez, van a quedar marcas, van a quedar tensiones y van a quedar, se pueden lastimar los hilos. Van siempre en rulos. Este es un tapiz de 4 metros por 3, es decir, estamos hablando de tamaños muy grandes, y cuando llega a destino, esta es la pared en la que se va a colgar, se prepara la parte delantera, se pone un plástico para protegerlo del suelo y se desenrula. Con mucho cuidado, sin ninguna tensión, se desenrula el tapiz. Aquí ven cómo se desenrula con la cara exterior hacia arriba. Los tapices ahora ya no se cuelgan, como les decía antes, para evitar las guirnaldas de tensión, lo que se utilizan son tiras de velcro. ¿Ves? Esta tira de velcro, que es donde va a colgar el tapiz, desplaza toda la tensión, la hace uniforme por todo el tapiz, no en 4 o 5 puntos. Esta es la tira de velcro, entonces el tapiz viene con su tira de velcro por la parte trasera aquí, y estas barras es lo que se va a utilizar para colgarlo. Es una barra metálica que por un lado tiene velcro para sujetar el tapiz y por el otro lado tiene unas chapas para colgar de la pared y unos ganchos. Esta barra se coloca por debajo del tapiz y se pega con el velcro. A esa barra, que tiene unas arandelas, se le enganchan unas cuerdas que pasan por unas poleas que están colocadas en la parte alta. Entonces, se sujeta a la barra, varios operarios cogen las cuerdas y en un momento dado se sube el tapiz. Es de las cosas más bonitas que he visto nunca, subir un tapiz. Es una preciosidad. Yo creo que deberían hacer una exposición de ver cómo se suben y bajan tapices, si no fuera porque es muy peligroso para ellos. Pero es precioso ver cómo sube un tapiz y con todo el poderío que tiene. Es muy bonito. Entonces, aquí ven cómo sube el tapiz. Y una vez que ha llegado arriba, se coloca un andamio delante y la barra se cuelga sobre las estructuras que tenían para colgar, se quitan los ganchitos y así ya se queda colgado. Aquí ven cómo hemos avanzado mucho en el cuidado de los tapices, la forma de tratarlo, pero se ha avanzado más. Entonces, como les digo, aquí se colgó, pero lo último que se está haciendo son los planos inclinados. El tapiz, para evitar esa tensión que lo va deformando cada vez más, ahora se utilizan los planos inclinados. Cuando lo digo, en cualquier parte, y de entrada la gente se imagina un tapiz así inclinado y de pronto te miran como, pero esto va a quedar horrible. Les digo que se vayan fijando en los museos y verán que en muchos museos los tapices están en plano inclinado y no se nota. No se nota, además se ven mucho más bonitos, porque se quedan muy extendidos y se ven con mucha más facilidad. Entonces, aquí ven el diseño que se hizo para este tapiz del plano inclinado. Aquí ven cómo lo hicimos para un tapiz del museo, que ahora mismo está depositado en el Palacio del Ejército, aquí en Cibeles, que me sale Buenavista. Está depositado allí y entonces para el depósito lo hicimos con plano inclinado. Esta es la estructura de DM, se le pone un plástico barrera, por lo que les he dicho, estas maderas emiten muchos compuestos ácidos, entonces hay que encapsularlas. Está encapsulado para evitar que pueda acceder al tapiz. Y esto se forra con una franela, es como una tela de toalla, pero hecha con un material muy inerte, con el bucle hacia arriba. Se forra, como ven aquí, esto está forrado con la franela,
Aquí arriba tiene el velcro y bueno, el borde es de otra tela pues, por temas de estética. Una vez que tenemos preparada el soporte, el tapiz sube con su rulo, se va colocando desde el centro hacia afuera, se va pegando al velcro y una vez que ya está pegado, se va bajando el tapiz. Y de esta forma queda el tapiz. Realmente, si van a verlo, casi no se nota que está en plano inclinado. Y eso que al principio no les gustaba la idea del plano inclinado a los militares, pero sí que les gustó porque ahora me dicen que todas las fotos que se hacen así, cada vez que viene alguien y hay que hacerse una foto ceremonial, la hacen delante del tapiz. Así que muy inclinado no debe estar, les gusta bastante. Y ya, no sé si me queda tiempo, supongo que sí. Les quería hablar de la luz. La luz afecta sobre todo a los colores. Lo mismo que la humedad afecta, o sea, son daños distintos. La humedad afecta por su presencia, por ejemplo, en las oxidaciones, simplemente su presencia, no importa la cantidad que sea, su presencia ya inicia procesos de oxidación, reducción. Pero también, como afecta a los materiales orgánicos o a los materiales hidrófilos, es por las variaciones. Es decir, si tú tienes un marfil, un cuero, un papel, si no está empapado o no está muy seco, pero la humedad relativa no es tan importante el grado que tenga, sino que sea muy estable. ¿Por qué? Porque lo que hace daño son las fluctuaciones. Cuando hay mucha humedad se dilata, cuando hay poca humedad se contrae. Esos movimientos son los que fatigan esos materiales. Entonces, la humedad relativa hay que mantenerla. Tenemos que decir una humedad relativa a cada material, le va mejor una u otra, que es la que decidimos y esa es la que se mantiene estable. Con la luz no. La luz es un daño, la luz ultravioleta, lo que ocurre es que la luz es energía y su actividad es a nivel atómico. Lo que hace es que los átomos tienen un núcleo y unos orbitales donde están los electrones. Los electrones más exteriores son los electrones que están tendiendo a oxidarse, a combinarse con otros materiales porque están más sueltos, están más alejados del núcleo que les atrae. Entonces, un material es más oxidante, o sea, está más predispuesto a soltar electrones y los tiene en los orbitales más exteriores. No sé si me estoy explicando bien. ¿Qué ocurre con la luz? Que la energía de la luz repercute en esos electrones y a veces saltan de orbital, saltan a un orbital más exterior y ese átomo está más predispuesto a oxidarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que la luz no es mantenerla, la luz es evitar la cantidad. Cuanto más luz tengamos, más se va a deteriorar los materiales. Por eso, cuando van a los museos y ven que los papeles están tapados y que se enciende únicamente cuando ustedes lo están viendo y con una intensidad muy baja, es porque esos materiales almacenan la energía. Esto se nota mucho en los colores, que se oxidan y van perdiendo. Vieron antes en las imágenes esos tapices colgados en la calle, dándoles el sol, todo eso se va comiendo los colores. Por eso también ahora cuando la gente dice que los tapices son tristes, es que han perdido su color, porque los han estado exponiendo en exteriores y a la luz del sol. Una de las suertes que tuvimos al restaurar este tapiz, que es un tapiz muy grande, es que lo pudimos ver por detrás. Y por detrás es donde se ven los colores reales. Este es el tapiz, el frente, y miren cómo estaba por detrás. Les voy a poner esta imagen para que vean los colores que tenía el tapiz en origen. Es la única manera que tenemos de hacernos una idea de cómo podía ser el colorido de un tapiz. Por esa razón, los tapices ahora también se controla mucho, además de las tensiones, también se controla la humedad relativa por las fluctuaciones de humedad, porque todo lo que tenemos aquí, los hilos, son hidrófilos, y también el tema de la luz por el tema de los colores. Con esto creo que a lo mejor he hecho una batida de temas de distintas obras y de tipos de deterioro que se pueden ver sobre las obras. Y yo creo que ya, si queréis, podemos pasar a un turno de preguntas o que me preguntéis o si por si ha quedado algo poco claro.